El día de hoy nos dedicaremos a la que fue llamada esposa o consorte de Yahvé, la diosa Asherá. El término hebreo Asherá o Ashera parece usarse en dos sentidos en la Biblia, como objeto de culto y como nombre divino. Las posibilidades etimológicas son diversas. En el sur de Arabia, Ater significa brillar. En hebreo, Asher significa feliz, o bien podría también ser vertical, lo cual podría explicar por qué el objeto de culto predilecto de esta divinidad era una estaca. Los vocablos hebreos Ashar y ugarítico Atar podrían significar avanzar o caminar, lo cual es factible, pues a esta divinidad se le conocía por caminar sobre el mar, pisar la serpiente primigenia del caos y propiciar la creación. En las lenguas semíticas es usual hallar el sustantivo Asher como denotando un lugar de culto, un sitio sagrado. Hay otras interpretaciones, como que la raíz ugarítica Atar sirve para denominar a una persona que sigue a otra, dándole así a Asherá su connotación de esposa divina, consorte celestial. La literatura ugarítica nos brinda la mayor fuente primaria para estudiar el origen de esta diosa. En el ciclo baálico se dice que Asherá es la gran matriarca de todo el divino panteón, la madre de todos los dioses. El texto habla de forma concreta como progenitora de 70 deidades, intercesora entre él, el Dios Padre, y sus hijos. Esta misma fuente parece sugerir que se unió de forma incestuosa con su hijo Baal, recordando que en las culturas antiguas la práctica de la endogamia era asimilada como una actividad común entre los dioses. En las fuentes ugaríticas, Asherá era llamada Atirat. Wyatt dice: las acciones de Atirat se presentan principalmente en su condición de tener relaciones importantes dentro del panteón. Es consorte de él, es la madre de los dioses y la Rabitú. Como reina madre, Atirat nombró al heredero del trono y parece haber apoyado al rey reinante. Aunque Atirat se movía en los círculos reales, los textos la retratan compartiendo algunas características con las mujeres terrenales. Se la representa con un uso, el utensilio pedestre de un ama de casa. Su nombre aparece en paralelo con la palabra mujer. Ilu, el nombre acadio de él, y Atirat están asociados con fuentes de agua dulce y salada. Ambos son responsables de la fecundidad y el bienestar económico de Ugarit, del nacimiento de los dioses y de los hombres, de las fiestas y la obtención de alimentos. Y no es improbable que esta escena divina describa el compromiso activo de la diosa con el bienestar y la prosperidad de Ugarit. Nuestra Asherá podría ser la anónima reina de los cielos del libro del profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 18, y en el capítulo 44, versos del 15 al 19. Según Wyatt, los originarios de la Palestina entre la edad del bronce y la edad del hierro rendían culto a la sabiduría de Asherá. Por tanto, se le celebraba en los cultos populares y domésticos como la leal acompañante de Yahvé. Hay tradiciones que aseveran que el árbol de la vida, vetado a Adán y Eva, era una objetivación mítica de Asherá, y se podrían hallar reminiscencias de esto en el libro de los Proverbios capítulo 3 verso 18 y capítulo 11 verso 30, y en el libro de las Revelaciones capítulo 2 verso 7, en donde se equipara la sabiduría con un frondoso árbol. Day y Belhausen infieren que la segunda parte del verso empleado por Oseas capítulo 14 verso 9 hace referencia a las deidades Asherá y Anat, pues la inteligencia de Dios es puesta en consonancia con la prosperidad de un buen árbol. Según Olian, Asherá tendría cierto grado de parentesco con la serpiente de bronce empleada por Moisés, a la cual atañe el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. En la leyenda de Keret, un poema épico datado de la edad del bronce, se exhibe que Asherá era la diosa tutelar de Tiro y Sidón. Se dice que el rey fenicio Keret era hijo del dios altísimo
mismísimo él. Este rey mítico tenía 7 esposas, pero todas fueron muriendo dando a luz a su descendencia o por alguna enfermedad. Keret tenía enormes problemas en tanto que no tenía otros familiares que le sucedieran en el trono. El dios El se apareció a este rey fenicio en un sueño y lo instó a declarar la guerra a la ciudad de Udum para exigirle al rey Pubala a su hija como ofrenda de paz. Keret prometió a la diosa Asherah un enorme tributo de oro y plata si tenía éxito con la misión. Keret asedió con éxito la ciudad de Udum y la princesa Jarilla le fue entregada. La pareja real se casó y tuvieron 2 hijos y 6 hijas. Sin embargo, el portentoso rey se negó a retribuir a la diosa Asherah con lo que había prometido. Cuando se rompe entonces este voto, la venganza de Asherah es muy severa. Implica la ruina completa de todos los planes del dios El para redimir a Keret. Además, el heredero al trono de Keret se describe como aquel que beberá de la leche de Atirat, vaciando el pecho de la Virgen. El final de esta historia está inconcluso. No obstante, algunos eruditos teorizan que todos los descendientes de Keret fueron asesinados menos una niña, su única heredera. Asherah está implicada en 2 construcciones teogónicas. Su sirvienta y la de Yarihu propician la creación de los devoradores, que eran representaciones de las langostas que consumen frenéticamente los cultivos. Por otro lado, se asevera que Asherah y él consumaron su matrimonio y dieron a luz a los dioscuros Sahabar y Shalem, los equivalentes semíticos de Castor y Pollux. En la tradición de los semitas occidentales, Asherah aparece como Ashratum, consorte de Amurru, dios tutelar de los amorreos y de la ciudad mesopotámica de Ninab, y dedicado a actividades de carácter climatológica y pastoril. Curiosamente, este dios Amurru recibía el título de Bel-Shaddai, que es el equivalente hebreo de El Shaddai o Señor Todopoderoso, título que es presentado por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. En Egipto, Asherah era identificada como Kuchu o Kedeshet, que significa santidad. En la estela de Kedeshet, que data del Nuevo Imperio, hacia el siglo XV antes de nuestra era, se leen los divinos nombres de Ashtar y Anat, aunque esta asociación entre la Asherah y la santidad ha sido puesta en entredicho por algunos académicos. Ahora bien, la referencia más antigua a esta diosa se encuentra en la inscripción votiva en sumerio de la época de Hammurabi, hacia el siglo XVIII antes de nuestra era, en la que sus epítetos incluyen nuera de An, señora de la voluptuosidad, felicidad y dama de la misericordia paciente. Parece que Asherah pudo haber tenido un templo en Babilonia. En la literatura hurrito-hitita aparece el dios El Kurnisha, creador de los cielos y de la tierra, que bien podría ser el mismo El cananeo. La esposa de El Kurnisha era llamada Ashertu y su paralelismo con Asherah es innegable. Es altamente factible que El Kurnisha fuese la misma deidad adorada por Abraham y Melquisedec en Génesis capítulo 14 verso 19. Subsiste también un paralelismo entre el incesto de Baal y Asherah en estos relatos hititas, pues Ashertu intentó seducir a Teshub, dios de las tormentas y de la fertilidad. Al enterarse de la falta de lealtad de su consorte, el Kurnisha optó por humillarla sexualmente y relatarle cómo asesinó a sus hijos. Hofner dice que el Kurnisha y la diosa Ashertu tramaron un complot contra Teshub, pero Anat o Astarte le revelan sus intenciones al dios de las fértiles tierras y de las tormentas, aunque es maldecido por una sacerdotisa vidente para posteriormente ser exorcizado por su amante Anat. En la Biblia, Asherah o la Asherah es mencionada tanto como un ídolo u objeto de culto, o también podría referirse al nombre propio de la diosa. En Deuteronomio 16:21 se habla de una especie de estaca que también podría ser un árbol estilizado. En Jueces capítulo 6 versos del 25 al 26 se insta a tomar los restos de un árbol de la Asherah para utilizarlos como combustible que ha de servir para el sacrificio
sacrificio efectuado a Yahvé. Los usos plurales de Asherim y Asherot denominan a los lugares de culto en donde se le rendía tributo a esta diosa. En hebreo se suele utilizar la fórmula Ha-Asherah, que significa la Asherah. El uso del artículo pretendía borrar la solemnidad del nombre divino para convertirla en un sustantivo genérico. Usualmente la traducción griega de la Biblia emplea la palabra arboleda para referirse al objeto cúltico ligado a Asherah. Asherah y Baal parecen estar asociados en la Biblia hebrea. Dice el estudioso von Rad, estos cultos, como era lícito esperar de una población campesina, eran puros cultos de la fecundidad. Baal era el propietario, el señor de una colina, oasis o de otro lugar cualquiera. Baal tenía con la tierra una relación de matrimonio sagrado. Él es la mística potencia generativa que fecunda a la tierra con la esperma de la lluvia. Los hombres participaban de su poder bienhechor, penetrando en sus misterios e imitándolo. La prostitución cultual era una característica esencial de esta religiosidad. En los santuarios vivían prostitutas sagradas. Véase por ejemplo Primera Reyes capítulo 15 verso 12, Segunda Reyes capítulo 23 verso 7 y el libro del Deuteronomio en el capítulo 23 verso 18. Y los objetos característicos de este culto a la fertilidad eran las Asherás, ambos quizás símbolos fálicos. Es decir, tanto Baal como Asherah podrían ser signos inminentes de todo un ritualismo que englobaba la fecundidad del suelo, de las bestias y de las mujeres. Junto a Baal estaba Astarte, la diosa de la fecundidad por antonomasia. Hay especialistas que señalan que Astarte es la resignificación de la edad del hierro de la Asherah, que es propia de la edad del bronce. El autor deuteronomista quería salvaguardar la pureza del culto y exponer los tintes monolátricos del pueblo de Israel. Es posible que el antiguo pueblo de Israel se haya movido desde el politeísmo hacia la monolatría y posteriormente hasta el monoteísmo. Los pueblos semitas compartían un panteón en común, poblado de un inmenso número de divinidades que se relacionaban unas con otras. Cada pueblo guardaba devoción ante su dios nacional, y las guerras entre diversas colectividades humanas eran comprendidas como guerras santas, guerras entre dioses, guerras que también se efectuaban en el cielo. La religión de los patriarcas, el culto de los padres o la religiosidad de los ancestros era una religión dirigida hacia el dios El, que capitaneaba y estaba a la cabeza del panteón común. La ofrenda de Abraham a Melquisedec, al dios altísimo, a El Olam, era una ofrenda a él. Se sabía que la ciudad de Shalem, posteriormente Jerusalén, era un importante centro religioso cananeo. En un poema hallado en los textos ugaríticos, en donde se daba gracias a los dioses, esto era mencionado, abro comillas: permitir que me dirija a vosotros, bondadosos dioses, las soberanas divinidades, hijas de él, los bienamados príncipes, conceded a la ciudad las dádivas de lo alto, en el interior, en las alturas, en sus cabezas, que coman de cada pan, ay, y que beban de cada vino, ay, oh Shalem Melka, oh Shalem Melka. La religiosidad popular del antiguo Israel tenía un revestimiento matriarcal. La diosa Asherah era ampliamente venerada en sectores rurales en donde no llegaba la mirada fiscalizadora del templo de Jerusalén. Esto no es descabellado. Estos conglomerados campesinos, repletos de pastores y agricultores, vivían su día a día pensando en la fertilidad del suelo y de las bestias. Incluso se sabe que los talismanes de Asherah eran utilizados por las parturientas para tener una buena fortuna durante el parto. Los hallazgos arqueológicos en Kuntilet Arhut desde 1979 han arrojado luz sobre la relación entre Asherah
y Yahvé. Este santuario, que data del siglo IX a.C. y que está situado en el noreste de la región del Sinaí, goza de una rica y perenne fuente de agua y ha sido un lugar de importante tráfico comercial, pues vincula al Golfo de Áqaba con el mar Mediterráneo. El santuario pone ante nuestros ojos varios animales, árboles estilizados y figuras antropomórficas que se presume eran dioses. Resultan de sumo interesantes algunas inscripciones que dicen Yahvé de Samaria y su Asherá y a Yahvé de Temán. En este lugar se encuentran varias inscripciones sobre paredes de yeso. Este grafiti estaba escrito en alfabeto fenicio, pero en lengua hebrea. En esta grafía, puesta sobre los muros, se hallan referencias a Yahvé y a su consorte Asherá, y hay comparativos poéticos entre Yahvé y Baal. Asherá era una divinidad que se sentía en casa en el antiguo pueblo de Israel. No era una importación y mucho menos un elemento extraño. Esta deidad era endémica de la antigua Palestina. En Primera Reyes, capítulo 15, verso 13, y en Segunda Crónicas, capítulo 15, verso 16, se relata cómo el rey Asa empezó una fuerte campaña en contra de los ídolos y a favor de la asepsia religiosa, llevado hasta el extremo de despreciar a su madre, porque ésta llevaba consigo al ídolo de Asherá. Sin embargo, se dice que Asa dejó los lugares altos intactos. En Primera Reyes capítulo 18, verso 19, se mencionan a 400 profetas de Asherá, justo después de que se han mencionado a los 450 profetas de Baal y a Baal mismo en 5 ocasiones. Esto denota que el autor deuteronomista agregó esta glosa pues estaba preocupado porque la aceptación a la diosa, esposa de Yahvé, era un asunto bien extendido entre las capas populares. En Segunda Reyes capítulo 13 verso 6 se intentó incorporar entre los pecados de Jeroboam el culto a Asherá. Asimismo, en Segunda Reyes capítulo 21 verso 7 se aduce que el rey Manasés plantó una estaca de Asherá claramente dedicada a esta divinidad. Entre las reformas del rey Josías se cuenta el exterminio de una casa de prostitución que estaba afincada en el templo salomónico. Quizá esto podría deberse a ciertas prácticas rituales de cuño orgiástico y sexual dedicadas a alguna deidad femenina. El objeto sagrado y de culto que recibe el mismo nombre de la diosa era un dolor de cabeza para los profetas y para el historiador deuteronomista. En Isaías capítulo 17, versos del 7 al 8, se lee: aquel día se dirigirá el hombre a su hacedor, y sus ojos hacia el Santo de Israel mirarán, y no tendrán estima los altares, obra de sus manos, ni mirará a lo que sus dedos hicieron, las Asherá y los altares de incienso. Este pasaje solo debe entenderse a la luz de Isaías capítulo 2, verso 8, en donde se expone que toda la materia es producto de las manos y del ingenio creativo de Dios. Así, en un sentido teogónico, la Asherá es fruto de la obra divina y está supeditada a la voluntad del Todopoderoso. De acá se podría colegir el revestimiento monolátrico de la religión de Israel. Ellos comprendían que la existencia de un Dios sobre todos los demás era algo ineludible. La referencia isaiana a la Asherá es pues plenamente consciente del peligroso poder de la diosa. Su realidad no está en duda y la distinción entre deidad y objeto de culto en última instancia no es antigua sino moderna. El árbol de la Asherá ya estaba atañido a la deidad semítica El. Entonces no es improbable que en el imaginario colectivo se le conectase con Yahvé. En Génesis capítulo 21 verso 33 se dice que Abraham plantó el árbol del tamarisco en Beersheba. Se dice que el patriarca invocó el nombre de El Olam, que significa Dios eterno, vocablo anudado con la divinidad cananea El. Hay especulaciones de si este acto de plantar un árbol pueda hacer alusión al culto de Asherá. Otra referencia apostillada arduamente es la bendición proferida a Jacob
sobre sus hijos. En el verso 25 del capítulo 49 se hace referencia a unos pechos y a un vientre, y en los textos ugaríticos las nociones Shadayin Waraham, que estaban ligadas a esta parte de la anatomía femenina, eran propicios descriptores de la fertilidad de Asherá. La pluma deuteronomista parece haber ido borrando de a poco la herencia tribal y campesina de este tipo de diosas. Asimismo, hay quienes apuestan a que el árbol de la vida, vetado a Adán y a Eva, era una objetivación mítica de la Asherá.